Bien, muy buenas tardes, queridos estudiantes de la materia de Finanzas Corporativa 1. Hoy vamos a tratar la unidad 1 que está directamente relacionada con todo lo que son los fundamentos teóricos y los aspectos generales de la inversión. La idea aquí es que podamos manejar algunos conceptos generales de lo que es el dinero, el uso del dinero, y luego ver cómo se toman decisiones de inversión, algunos métodos que vamos a ir usando de forma tal que nos permitan que las decisiones que nosotros tomemos sean óptimas desde el punto de vista financiero. ¿Qué quiere decir eso? De que se pueda crear y maximizar el valor a través de las decisiones que tomemos, tomando en cuenta que las decisiones que vamos a tomar incluye incertidumbre, incluyen recursos y eso también significa gestión del riesgo. Quiere decir que hay la posibilidad de crear valor, pero también hay la posibilidad de que nosotros podamos destruir valor, quiere decir perder el dinero. El tema 1 de la unidad 1 está directamente relacionada con los elementos fundamentales de la economía financiera. Tomando en cuenta que la teoría, la economía financiera, la teoría financiera o las finanzas como la conocemos nosotros, estamos hablando exactamente de la misma, del mismo concepto. No es más que un área especializada de la economía. Por eso es que lleva economía financiera. Estamos haciendo un estudio de todas las decisiones que se toman a nivel de las unidades económicas y además también de las unidades familiares. Tres agentes económicos son fundamentales aquí: la familia, la empresa y el Estado. Entonces, el primer elemento que nosotros debemos tomar es que en el escenario en el cual nosotros convivimos, nos desarrollamos todos los días, aparece algo que nosotros le llamamos dinero, que no es más que una mercancía que nos permite intercambiar y adquirir todos los bienes y servicios que requerimos para satisfacer nuestras necesidades. Vendemos nuestra fuerza de trabajo y con eso nos genera un cierto ingreso, en este caso dinero, y con ese dinero nosotros adquirimos los bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. ¿Cuál es la finalidad de la economía? El bienestar de la sociedad. Entonces, para tener un bienestar de la sociedad, los agentes económicos, en este caso la familia, las empresas y el Estado, deben satisfacer sus necesidades y para eso se requiere de productos, bienes y servicios. Cuando hablamos del dinero, todos los días nosotros desarrollamos una serie de transacciones, transferencias, donde participamos, quiere decir, interactuamos con las demás personas a través del dinero. La mayoría de las personas, bueno, todas las personas más bien, usan el dinero, pero la mayoría no conoce una forma adecuada de usarlo el dinero. Y es ahí precisamente donde genera ciertos problemas para la familia, para las personas. Y fíjense que el año pasado, el 2020, cuando entramos en cuarentena total, se ha evidenciado de que realmente las familias, las personas no hacen una gestión adecuada de su finanza, de su economía personal y familiar. Esto trae consigo serias consecuencias porque no tenemos un control sobre nuestros ingresos, no tenemos un control sobre nuestros gastos y eso ocasiona ciertas dificultades y deterioro de nuestro bienestar. Entonces estamos en total contradicción con lo que establece la teoría, que debemos buscar el bienestar a través de la satisfacción de las necesidades que tienen las personas. Entonces, el dinero es un elemento que viene
a facilitar cada una de las operaciones que nosotros desarrollamos en el mercado. Fíjense que hoy pensar en una convivencia de una sociedad sin el dinero sería absolutamente absurdo, inútil, inerte, no aportaría absolutamente nada. Y no solamente estamos hablando del dinero físico, sino que hoy piense que estamos hablando de dinero de forma genérica, porque tenemos el dinero virtual. Así como nosotros convivimos en un mundo físico, también, y tenemos ahí un dinero físico, nosotros convivimos y participamos en un mundo virtual y también ahí tenemos dinero virtual. Fíjense que cómo esto va evolucionando producto del desarrollo del conocimiento y producto del desarrollo de la tecnología. Esto va evolucionando y nos permite ir utilizando bienes y servicios que facilitan nuestra convivencia, lo cual garantiza de alguna manera que nosotros logremos un bienestar. ¿Por qué hay ricos y pobres? Fíjense siempre la pregunta. Normalmente se echa la culpa de la pobreza a los ricos, pero fíjense que en realidad no está directamente relacionado con la cantidad de dinero que tengan las personas o no, sino esas diferencias que aparecen entre ricos y pobres está directamente relacionado con la formación o la capacidad que tienen las personas de gestionar adecuadamente su economía familiar, su economía personal. Quiere decir, hacer un manejo óptimo del dinero. Decía en alguna parte, en un libro que estaba leyendo, decía que si en este momento nosotros tomamos todo el dinero y lo repartimos de forma igualitaria entre todas las personas, en muy corto tiempo, nuevamente estaríamos con esa diferenciación entre ricos y pobres. Y establecía precisamente ahí de que esto se daría producto de que las personas que tienden a acumular cierta cantidad de dinero que nosotros le llamamos riqueza, es porque saben y conocen sobre cómo gestionar adecuadamente ese dinero y tienen la capacidad de crear, quiere decir, de maximizar ese dinero, mientras que aquellas personas que nosotros las consideramos pobres, precisamente no tienen esa capacidad para gestionar adecuadamente el uso de ese dinero. Entonces de ahí es la respuesta que nosotros podíamos dar de que, ¿por qué hay ricos y pobres? Fíjense que, como le digo, no depende directamente de si tiene dinero o no, sino más bien de la insuficiencia o inexistencia de conocimiento sobre el uso del dinero. Fíjese que esto de alguna manera también lleva a que las sociedades tiendan a verse de diferentes formas. ¿Qué decía Charles Darwin? Aquellas personas que tengan o grupos de personas que tengan la capacidad de adaptarse a los cambios que se generan, que sea fácil adaptarse, rápidamente podrán desarrollar ciertas competencias y capacidades para convivir y aprovechar ese escenario, mientras aquellas personas o grupos de personas que no tengan esa capacidad tendrán que sufrir las consecuencias. Fíjense que aquí vemos dos escenarios, ¿no? Donde existe un grupo de personas que tienen conocimiento y la capacidad de adaptarse y otro grupo de personas sin conocimiento y sin capacidad de adaptarse. Fíjense que ahí se refleja fielmente de lo que nosotros estábamos explicando. Entonces aquí la pregunta que salta a la vista es, ¿dónde te gustaría estar? ¿Dónde es el lugar? ¿Dónde te encontrás en tu mente en el futuro? ¿Dónde te ubicás? En aquellas personas que sí son competentes, quiere decir que sí tienen conocimiento, saben aplicarlo y a través de ellos resuelven problemas de las empresas, de la familia, del Estado, y además tienen esa capacidad
o esa facilidad de adaptarse, de ir constantemente capacitándose y aprovechando las oportunidades. O simplemente te ubica en el otro lado, aquellos que no tienen conocimiento, que no usan el conocimiento y además ni siquiera se preocupan de poderse formar y estar adaptándose, generando competencias, generando ciertas capacidades para poder aprovechar las oportunidades. Esas personas terminan siendo víctimas. Esta de acá, la vamos a ver aquí, esta de aquí terminan siendo víctimas, estas de aquí, y las de acá terminan siendo protagonistas. Fíjense la diferencia. Los competentes terminan siendo protagonistas del diario vivir, mientras que los que no son competentes terminan siendo víctimas de las decisiones que toman los otros grupos. Entonces, el desafío está ahí. La pregunta está, ¿dónde te gustaría estar a vos? Hoy, en la primera clase hablábamos de que el futuro inicia hoy. El futuro no es de aquí a 5 años, a 10 años, no. El futuro inicia hoy. ¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué estás haciendo para estar entre los grupos competentes? ¿Qué estás preparando? ¿Qué estás planificando para que te encuentres entre aquellos grupos que sí tienen la capacidad de adaptarse y que en realidad se van a volver protagonistas del escenario, de la sociedad, de la economía en la cual vivimos? Nosotros actualmente vivimos en una economía del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Lo que genera riqueza, estamos diciendo, lo que genera riqueza está directamente relacionado con la capacidad y los conocimientos que tú puedas tener. Entonces, de ahí la necesidad de aprovechar cada una de las materias, aprovechar la estadía que ustedes tienen la oportunidad de estar aquí en la universidad, su estadía aquí dentro de lo que es la universidad en su carrera, formándose como profesionales. No simplemente estar calentando un asiento. Eso no me garantiza absolutamente nada. Por eso es que yo le decía, cuando terminemos esta materia, ustedes tienen que haber desarrollado ciertas competencias, quiere decir que sepan hacer algo que le va a servir en el futuro como profesionales. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese era un poco el objetivo que queríamos el día lunes le estaba explicando cuando le mostré todo lo que íbamos a llevar adelante en esta materia. Entonces, la pregunta y el desafío está para ustedes ahí. Luego, fíjense que aquí nosotros podemos ver algunas preguntas también. ¿Puedo vivir sin dinero? Dice. Nuevamente, un desafío que muchas personas la van a responder dependiendo de la actitud que tengan frente al dinero. Existen algunas personas con actitud negativa que ustedes en algún momento lo han escuchado estas expresiones. No necesito dinero para ser feliz. Mentira, en esta economía. Y no es porque uno debe vivir por el dinero, no. Ya hice la definición al inicio de esta presentación y decimos que el dinero no es más que una mercancía que me permite desarrollar transacciones y transferencias para que yo pueda vender mi fuerza de trabajo y pueda adquirir, fíjense, pueda adquirir bienes y servicios para satisfacer mis necesidades, nada más. Entonces el dinero se transforma en un medio, no en un fin. Cuando nosotros volcamos eso y vemos al dinero como un fin, que esa es la finalidad y yo vivo por el dinero, entonces también nos estamos yendo al extremo, no estamos haciendo una apreciación adecuada de lo que es el dinero. Entonces, el dinero en sí no es más que una mercancía. Cómo nosotros lo usemos, eso es lo que nos va a provocar o bienestar o nos va a provocar pobreza. Entonces son los dos extremos. Si nosotros hacemos un uso adecuado de ese dinero, nos va a generar bienestar. Si nosotros no hacemos un uso adecuado de ese dinero, nos genera directamente lo que estábamos viendo, pobreza. Entonces, no es estas apreciaciones que dicen no necesito dinero para ser feliz, no tienen una aseveración lógica, no son consistentes. Por lo tanto, pero fíjense que las escuchamos a diario, ¿no? Otra de las frases que podemos
escuchar siempre pobre pero feliz, los ricos son infelices. Creemos que aquellas personas que no tienen dinero, que son pobres, realmente son felices, que el dinero es lo que frega a la persona. No, el dinero en las manos de las personas sirve para dos cosas. Es como un arma en la mano de una persona. Sirve para defenderse o sirve para matar o asesinar a alguien más. Fíjense, las dos cosas. Sirve para defenderme o sirve para asesinar o matar a alguien. Entonces, el dinero en sí, nuevamente, no es algo ni malo ni bueno. Nosotros, de cómo, la forma de cómo lo usemos, ahí está la diferencia. Otra de las expresiones es que el dinero destruye a las personas. Evidentemente, y hay experiencia, ¿no? Que algunas personas, cuando reciben dinero, las familias se destruyen. Pero precisamente, nuevamente, la aclaración, no es el dinero, sino cómo empiezan a usar el dinero. Fíjense que esto se ve mucho más reflejado en los jóvenes. Cuando hay jóvenes que logran la fama, empiezan a tener más dinero de lo que tenían acostumbrado y empiezan a desviar su nivel de actuación. Fíjense que se vuelven drogadictos, se vuelven todo lo que significa el deterioro de su vida, tanto física como emocional. Pero es precisamente porque no tienen una idea remota de cómo gestionar adecuadamente el dinero. Por eso es que nosotros siempre recalcamos que todo lo que es economía familiar debería llegar esa formación a todas las personas, no solamente a ustedes. A ustedes con mucha más razón. Yo les exijo, porque ustedes están formándose en el área de finanzas, ustedes deberían tener una formación tanto de la economía familiar, de la finanza de la familia, como de la empresa, porque normalmente aquí en la universidad solamente nos enfocamos para que ustedes gestionen la finanza en las empresas y el Estado, y no en la familia. Y yo creo que debería complementarse con eso. Pero ya ustedes, si es que no encuentran una materia donde se pueda desarrollar este tipo de competencia, ustedes deberían buscar adicionalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la carrera tiene un programa Educación Financiera 365, que es totalmente gratis, virtual, y ustedes podrían ahí desarrollar los talleres para facilitar el uso del dinero que les caiga. Y no estoy hablando de aquellas personas que tienen cantidad de dinero, de la cantidad que te caiga en tus manos. Entonces, esto de alguna manera es lo que funciona en la economía. Fíjense que el flujo circular de la economía nos muestra dos tipos de economía. Una economía real y una economía financiera. Por eso es que al inicio le ponía, ¿no? Vamos a hablar todos los fundamentos de la economía financiera. Cuando hablamos de la economía real, no es más que la circulación que existe de bienes y servicios, y además de factores, bienes finales y factores productivos, factores económicos. Fíjense que nosotros, para satisfacer nuestras necesidades, necesitamos bienes y servicios, que aquí lo tenemos, lo vamos a ir marcando. Necesitamos bienes y servicios, fíjense aquí, pero para poder tener dinero, ojo, para poder tener dinero y comprar esos bienes y servicios en la economía real, fíjense que lo tengo con rojo, en la economía, el flujo o la circulación que hace la economía real, que pasa desde la familia a las empresas, al mercado, y luego vuelve nuevamente. Y también al Estado. Fíjense que existe también una circulación de celeste, que está de color celeste, que es la circulación del dinero, o lo que nosotros conocemos como economía financiera. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros necesitamos comprar bienes y servicios. ¿Qué tenemos que hacer como familia? Aquí, miren, se lo voy a marcar. Tenemos que vender nuestros factores productivos. Fíjense, el factor tierra, trabajo, vendemos nuestro trabajo para obtener nuestro salario, alquiler, beneficio, y además aportamos capital a las empresas. Entonces, eso con la idea de que nosotros
lo pongamos en el mercado disponible y las empresas lo puedan adquirir. Fíjense que nosotros le vendemos tierra, trabajo y capital, o le damos a la empresa y la empresa nos da salario, alquileres, intereses y beneficios. Entonces, esto desde el punto de vista, por ejemplo, intereses si yo le estoy prestando dinero a la empresa. Beneficio si yo soy parte de la empresa, quiere decir que aporto capital. Alquileres si yo tengo algún terreno, tengo algún edificio, le alquilo. Y salario si le vendo mi fuerza de trabajo. Entonces, para que yo tenga dinero, fíjense, para que me genere este flujo de dinero aquí, yo tengo que vender mi fuerza de trabajo. Eso me va a generar dinero. Con eso, yo voy a poder comprar, fíjense aquí, compro bienes y servicios y doy dinero que he recibido. Doy dinero que he recibido. Entonces, ese es el flujo. El flujo real de la economía no es más que la circulación de bienes y servicios, y el flujo circular de la economía financiera es el flujo del dinero, fíjense, el flujo del dinero que lo vemos aquí con celeste. Y también participamos con el Estado. El Estado, nosotros le pagamos impuestos con dinero y el Estado nos da ayuda, bienes, servicios, todo lo que el Estado provee a la familia. Lo mismo sucede con las empresas. Las empresas pagan con dinero impuestos y el Estado genera subvenciones, genera subsidios, genera bienes y servicios para las empresas también. Entonces, este flujo circular de la economía, ustedes deberían entenderlo muy, pero muy a fondo. Hoy no vamos a hablar de la economía real, vamos a hablar de la economía financiera. Este flujo de dinero, ¿cómo se da este flujo de dinero? De forma tal que nosotros podamos conocer toda la teoría que fundamenta la actuación de este dinero. Entonces, esto de alguna manera provocaría que nosotros tengamos una gestión adecuada de lo que es el dinero. Denme un segundino. Entonces, esto es lo que conocemos nosotros como el flujo circular de la economía, como les decía, y debemos manejarlo adecuadamente para entender cómo funciona. Este es un cuadro del cuadrante del dinero. Fíjense que este cuadrante del dinero ha sido presentado por Kiyosaki en varios libros, lo muestra. ¿Qué representa esto? Esto representa la actitud de las personas frente al dinero. Y lo muestro esto precisamente porque aquí vamos a hacer la diferencia entre lo que les decía, dónde ustedes quieren ubicarse. Quieren ubicarse en la parte donde las personas trabajan para el dinero o quieren ubicarse en aquella parte donde el dinero trabaja para las personas. Fíjense que tenemos cuatro espacios o cuatro lugares donde nosotros podemos ubicarte. Este cuadrante nos muestra la primera, que está directamente relacionado con la E, que es de empleado, que es la actuación que nosotros hacemos normalmente. Y ese es el enfoque que desde nuestra familia, de forma cultural, familiar, nos metieron en la cabeza que nosotros teníamos que venir a la universidad para tener una profesión, salir y ser empleado para tener un sueldo seguro y con eso vivir tranquilamente. Ese era el sueño que nos vendieron nuestra familia. Fíjese que el enfoque que hoy nosotros damos es que nosotros ya no tenemos que ser empleados, les decía el día lunes, de una empresa durante 8 horas, sino más bien nosotros deberíamos venderle servicios, quiere decir, volcar nuestra actuación al lado derecho de acá. Luego lo vamos a explicar. Entonces, esta parte de ser empleado genera precisamente de que yo esté trabajando para un sistema, quiere decir para una empresa, para una organización. La parte de abajo, izquierda, en la parte inferior, que es A, viene a ser autoempleado. ¿Qué es esto? Es cuando nosotros generamos nuestro propio negocio, nuestro propio emprendimiento. Pero, ojo, no le generamos o no le incorporamos un instrumento, un sistema
de cómo se va a desarrollar o cómo se va a organizar para que ese negocio funcione solo, sin mi participación. Fíjense que normalmente cuando estamos acá, funciona y me genera dinero siempre y cuando yo esté trabajando ahí. Lo mismo sucede acá cuando estamos de empleados. Me va a generar un ingreso activo. Lo mismo para autoempleo, me genera un ingreso activo. ¿Por qué? Porque ese ingreso activo o lineal es generado siempre y cuando yo esté en actividad, esté trabajando. Si yo no voy a trabajar, no genero ingresos. Entonces, esto es una fuente activa de dinero. Va a haber dinero siempre y cuando yo esté trabajando, esté dedicado a trabajar a una empresa o esté atendiendo mi emprendimiento. Entonces, esta parte izquierda de alguna manera sí me va a generar seguridad. Pero, ¿cuál es la diferencia? Lo vamos a remarcar aquí. ¿Cuál es la diferencia? De que usted va a trabajar para el dinero. Usted va a trabajar para el dinero. Ojo, yo no estoy diciendo en ningún momento que esto es lo peor que no puede existir. No, no. Es una parte, algunas personas y les gusta, ojo, todas las personas por naturaleza les gusta trabajar, les gusta estar al servicio, les gusta desarrollar actividades que además le generen un desarrollo. Yo no estoy diciendo absolutamente de que esto no debe ser, sino que no debe ser la única fuente que nosotros tengamos. Eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces tenemos que diversificar. Entonces, si yo solo me quedo trabajando para el dinero, yo me ubico en el lado izquierdo superior y en el lado izquierdo inferior. Y eso de alguna manera me provoca que yo tenga ingresos lineales. Esos ingresos lineales no me garantizan en ningún momento que yo tenga una libertad financiera, que eso es lo que normalmente nosotros buscamos. Entonces, lo vamos a bajar por acá, ya. Segundo, nosotros hacemos el análisis del lado derecho. La D, ¿qué significa? Dueño, empresario, ya no emprendedor. Fíjense que hay una diferencia ya entre empresario y emprendedor, ¿no? Un empresario quiere decir que ese emprendimiento, ese negocio que yo en un momento lo inicié, le he puesto un sistema organizacional empresarial que funcione aún yo no esté en la empresa. Entonces ahí ya podemos hablar de una empresa, ya no de un emprendimiento. En un emprendimiento el emprendedor tiene que estar ahí para que funcione. En el caso de la empresa ya es un sistema organizacional que yo le implemento, lo incorporo para que funcione por sí sola. Yo puedo estar donde sea y la empresa sigue funcionando. Nosotros le llamamos un sistema corporativo, de forma tal que sea ese sistema el que permita y garantice un funcionamiento adecuado de todo lo que refiere a la parte empresarial. Entonces, esto de alguna manera me permite generarme ingresos pasivos. ¿Por qué? Porque ya yo como dueño no necesito estar en la empresa, igual va a funcionar. Luego, la parte derecha e inferior es inversionista. En la parte inversionista es la parte superior, fíjense, de lo que es la gestión del dinero. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense, significa que si yo tengo participación en una empresa, tengo ingresos pasivos, yo podría incorporarme como inversionista. Quiere decir, desarrollar una decisión o una actividad de inversión a través de decisiones de invertir en activo fijo, ojo, en activos reales, o invertir en la economía financiera, quiere decir en activos financieros. Acuérdense del círculo, ¿no? Yo puedo invertir en la economía real o yo puedo invertir en la economía financiera. Cuando invierto en la economía real, estoy invirtiendo en activos fijos, reales. Y cuando invierto
en la economía financiera estoy invirtiendo en activo financiero. Entonces, los inversionistas aquí representan un grupo de personas que ponen dinero, fíjense, asignan dinero para invertir, para adquirir activos que se compran a un cierto valor y se los vende a un valor mayor. Ese es el negocio de la inversión. Ojo, se pone dinero, se aplica dinero para adquirir bienes o activos reales y financieros para a un determinado valor para poderlo vender en el futuro a un valor mayor. O en letras tradicionales, vulgares, podríamos decir, el negocio es comprar barato y vender caro. ¿Oye? Entonces, la finanza nos proporciona todos los fundamentos teóricos para desarrollar eso, aunque aquí nosotros lo entendemos tan claro, digamos, de que comprar barato y vender caro. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde participamos? ¿Dónde existen esos espacios donde yo pueda comprar barato y vender caro? ¿Cómo yo sé? Entonces aquí precisamente existe una de las áreas bien específicas que se llama valoración de activo. ¿Qué quiere decir? Valoración, que yo mida realmente el valor de ese activo y lo compare con el precio en el mercado. Y en base a eso, tomar decisiones, ¿no? Si el valor que yo he determinado es mayor que el precio que está en el mercado, entonces quiere decir que va a haber una subida de precio. O si el valor es menor que el precio del mercado, quiere decir que va a haber una caída de precio. Y en base a eso ya yo puedo tomar algunas decisiones de inversión. Más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces, toda esta parte derecha es lo que me va a generar ingresos residuales o lo que conocemos como fuente pasiva. Fuente pasiva quiere decir que no necesito yo estar presente, puedo estar de vacaciones en donde ustedes quieran y la empresa sigue funcionando y la inversión sigue desarrollándose sin ningún problema. Entonces, la parte derecha me va a generar ingresos residuales y lo que significa que me va a generar libertad financiera. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Fíjense, allá lo habíamos remarcado, aquí también lo vamos a remarcar. Quiere decir que en esta parte yo estoy, el dinero, fíjense, está trabajando para mí. ¿Cuál era la otra? Acá. Usted o yo trabajo para el dinero. Ahí está la diferencia. ¿Dónde te ubicarías? ¿En qué lado te ubicarías de estas dos partes? Ojo, en algún momento preguntar, oye, ¿puedo estar en los dos? Por supuesto que sí. No es algo que, que sea incompatible. Yo puedo trabajar, puedo ser dueño de empresa y puedo invertir sin ningún problema. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy diversificando mis fuentes de ingresos. ¿Qué genera una diversificación de la fuente de ingresos? Me genera libertad financiera. ¿Cuándo yo puedo decir que tengo libertad financiera? Cuando mis ingresos pasivos, quiere decir todo lo que me genere de este lado, me cubran los gastos diarios o mensuales o anuales, como ustedes quieran tomarlo. Si me cubren esos gastos, yo tengo libertad financiera. Quiere decir que yo no necesitaría estar en un empleo, yo no necesitaría tener un emprendimiento, no viviría desesperado o estresado de que me boten del trabajo porque todos mis gastos están siendo cubiertos por ingresos residuales o ingresos pasivos. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos como libertad financiera. Bien, entonces, este cuadro representa de alguna manera la actitud que tienen las personas frente al dinero. Ahora la pregunta aquí, ¿en qué cuadrante te encuentras? ¿Dónde estás actualmente? ¿Dónde querés estar en el futuro? ¿Dónde querés estar? Si querés estar en este lado, ojo, uno se introduce en el lado derecho sin tener preparación, sin tener conocimiento, porque significaría, en vez de generarme una libertad financiera, me significaría estar endeudado por algunas decisiones que yo no he tomado de forma correcta.